Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Esta noche vamos a continuar el estudio en que estamos embarcados para los miércoles de la noche. Y es sobre la pregunta, ¿por qué a nosotros los bautistas, los misioneros bautistas, cuando celebramos la Cena del Señor, solamente participan de ella los que son miembros de la iglesia que está observando esa ordenanza en esa ocasión, en ese momento? Nadie más, aunque sea bautista de otra iglesia hermana, puede ser de la misma fe, de la misma orden, de la misma práctica, el mismo origen, pero sin embargo, y aunque tengamos buena comunión con esa iglesia, como iglesia hermana, si hay uno de sus miembros que nos está visitando y en ese momento se observa la Cena del Señor, él no está invitado tampoco. Es estrictamente para los miembros de cada iglesia de las nuestras, ¿verdad? Y estamos dando las razones por qué. La palabra de Dios dice, pues, ya miramos claramente, ¿verdad?, que los miembros de la iglesia absolutamente tienen que ser salvos, saber que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, después de ser redimidos por la fe en la sangre de Cristo vertida en el Calvario, se someten también al bautismo de una iglesia escritural para que sea válido, y después de ser salvo, bautizado, también que esté en comunión con su iglesia, ¿verdad? Que no ande dando mal testimonio, que no ande trayendo reproche a la casa de Dios, porque si no, entonces es sometido a disciplina. Porque la palabra de Dios quiere que nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad?, antes de tomar el pan y antes de beber de la copa. Así pues que es importante observar todas estas cosas, ¿verdad? Porque es algo solemne, sumamente solemne. Es sumamente especial. Y es la comunión, como dice en 1 Corintios capítulo 10, ¿verdad? Que cuando tenemos la Cena del Señor es la comunión de Cristo junto con su iglesia. Es algo precioso, ¿verdad? Muy bien, aquí en 1 Corintios capítulo 11, vamos a comenzar leyendo el verso 17 y dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso, verso 19, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis acaso casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Es un hecho pues acá que en esta porción de la palabra de Dios, desde el verso 16 hasta el 17, hasta el 22, el apóstol Pablo 2 veces les está diciendo: estoy apenado, afligido,
no estoy aquí para aplaudirles, pero más bien para cubrirme la cara. Me siento avergonzado de lo que está sucediendo entre ustedes ahí, cuando se trata de comer la cena del Señor, de recordar que Él murió en la cruz para pagar la cuenta de nuestros pecados, que Él de esa manera fue nuestro sustituto, que de esa manera Dios nos ha justificado de nuestros pecados. Cuando Él derramó su sangre en el Calvario, fuimos limpios de todo pecado y de toda maldad, salvos, perdonados, justificados, dice la palabra de Dios, desde el día que creímos hasta que vayamos al cielo con Él. Amén. Esto es precioso. Dice Pablo, eso es lo que significa la cena del Señor, pero ustedes, más bien, cuando se reúnen, no es para lo mejor, no es para mostrar pictóricamente la pureza de la doctrina de la cena del Señor, ¿verdad? Que representa su muerte en la cruz, su cuerpo que fue inmolado en el Calvario y su sangre que fue derramada. Ustedes no están demostrando, no están significando eso, pero más bien están ustedes ahí como en un picnic, en una celebración, llevando carne posiblemente de pollo, o pescado, res o quién sabe qué más, ¿verdad? Barbacoa, llenas de canastas con pan y otros comestibles, y también tomando vino, vino hasta fermentado, porque esa es la palabra de Dios, que algunos ahí estaban hasta borrachos. Hermanos, ¿qué abuso más grande? ¿Qué abuso más grande? Dice la palabra de Dios que inclusive había entre ellos disensiones, había entre ellos divisiones, estaban agarrando, como decimos, discutiendo unas cosas unos y otros. Dice la palabra de Dios que esto completamente les descalificaba para estar diciendo que esa era la cena del Señor. Por eso el Espíritu Santo y a través del apóstol Pablo está diciendo, esto no es comer la cena del Señor, aunque le llamen eso, aunque le llamen eso. Hermanos, si en la iglesia de Corinto, que es el cuerpo completo de Cristo Jesús, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 11, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Una hermana y hermano, usted tiene que aprender, ¿verdad? Que cada iglesia es el cuerpo de Cristo completo. Cristo es su cabeza. Entre nuestras iglesias bautistas no es que somos porciones de iglesias, ¿verdad? No importa si la membresía es pequeña o mediana o grande, cada una es el cuerpo de Cristo y responsable únicamente a su cabeza y fundador, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice acá que ellos, pues, cuando se reunían como iglesia, ¿ve? No una fracción, no una porción de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia no es universal, la iglesia no es invisible, la iglesia no es nada de esas cosas, ¿verdad? Que el pueblo evangélico en común dice. No, cada iglesia es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y cuando os reunís pues, como iglesia, os reunís no para lo mejor, sino para lo peor. Y ya miramos pues las dos cosas incorrectas que ellos tenían, ¿verdad? Estaban divididos, no estaban en comunión, estaban en disensión, había cismas entre ellos, y dice la palabra de Dios que así no debían de estar diciendo que estaban comiendo la cena del Señor. Hermanos, en 1 Corintios 10, de nuevo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no es la comunión
dice la comunión de Cristo con su iglesia. Eso es, hermano. Y Cristo no está dividido. Cristo es uno. Uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo, ¿verdad? No hay división entre ellos. Y por eso el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no debe estar dividida doctrinalmente, ¿verdad? Entonces, una observación. Si una iglesia como la de Corinto, o como la de Canaán, o la del Camino, o alguna otra iglesia nuestra, hermanas, de las hermanas iglesias, si está dividida, no debe tomar la cena del Señor. ¿Cuánto más un grupo de evangélicos que con diferentes denominaciones, diferentes doctrinas, diferentes cosas que no tienen nada en común? ¿Cómo pueden ellos estar diciendo, vamos a celebrar aquí la cena del Señor? Es completamente absurdo, es una burla. Eso no es la cena del Señor, ¿verdad? Es imaginario. Eso entre ellos, eso no es real. Si en una misma iglesia, pues, no es permitida la división, las herejías, las diferentes doctrinas, ¿cuánto más en centenares o miles de personas que no tienen nada en común, ¿verdad? Que están completamente separados los unos de los otros? Bueno, así pues que en los versos siguientes, dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ya miramos eso, ¿verdad? En el estudio pasado, en Mateo 26, en Lucas 22, cómo el Señor, Él dice que sí, ¿verdad? Que Él tomó pan. Es un pan sin levadura que ellos comieron porque el Señor estaba celebrando la Pascua judía con ellos primero, la Pascua que Moisés había establecido en Éxodo capítulo 12, y que estaban ellos mandados para celebrar eso, ¿verdad? En el mes que les correspondía, que es más o menos el 14 de abril, más o menos, para nosotros. Y cada año, para recordar que ellos habían sido liberados de la bota egipcia, del faraón, esa noche, cuando salieron de ahí. Comieron el cordero y lo comieron con hierbas amargas para representar la amargura que ellos por 430 años habían experimentado mientras estaban ahí. Y entonces ahora esta palabra dice que es nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Y dice acá en el texto, pues, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió. Hermanos, el hecho que el Señor haya dado gracias, como miramos allá en Lucas 22, el miércoles pasado, que Él decía, cuánto he deseado que llegara este momento, porque esa era ya su última semana de vida. Él pronto iba a ser sacrificado, ¿verdad? Como el cordero. Y entonces dijo, cuánto he deseado que llegue este momento de repartir este pan, partirlo y dárselo a ustedes, simbolizando que este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta copa representa mi sangre que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. Y que el Señor dijera eso, hermanos. Y dice aquí la Biblia que dio gracias, diciéndole al Padre, Padre, te doy gracias por este cuerpo que me has dado, impecable,
porque me has traído hasta este momento para hacer la ofrenda de los pecados, el sustituto de todos estos discípulos míos y de todos aquellos que van a creer. Hermanos, él daba gracias por eso, por el sufrimiento por el que iba a pasar, por el horror inexplicable, hermanos, tan profundo, y él sabía esas cosas, que iba a ser hasta abandonado por su Padre al estar en la cruz del Calvario cargado con nuestros pecados y el pecado de todo el mundo. Hermanos, y dice que dio gracias por eso. Hermanos, que el Señor nos ayude también a nosotros a darle más bien gracias a Dios cuando tenemos que pasar por algún dolor, algún sufrimiento, alguna cosa por la obra de Él. Amén, amén, gloria a Dios. Él se merece eso y más todavía. Amén y amén. Dio gracias y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Déjenme decir esto, mis hermanos y hermanitas que están tratando de entender estas cosas, porque esto es tan rico en significado, es tan profundo. Cuando dice la palabra de Dios, pues acá, que Él, allá comentamos, ¿verdad?, sobre su cuerpo, que por nosotros iba a ser despedazado en la cruz del Calvario. Dice que cuando tomó la copa, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. Porque el viejo pacto había sido con Israel, allá en las faldas del monte Sinaí. La palabra de Dios dice que cuando Dios ya dio las instrucciones y los 10 mandamientos y Dios tenía toda la congregación ahí reunida, todos podían oír la voz, la presencia de Dios estaba ahí. Dice la Biblia que Moisés tomó un lebrillo y lo mojó posiblemente en un gran recipiente de sangre de animales que se habían sacrificado, y lo mezcló con agua porque la sangre es muy espesa, y entonces le puso agua para derretirla un poquito y luego la aventaba, pringando a todo el pueblo con sangre, hermano, a todo el pueblo con sangre. Así fue como Dios estableció su pacto con Israel, para que ellos fueran una nación santa, un reino especial para Él. Ellos iban a ser sus misioneros que iban a llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Ya sabemos que ellos fallaron. Pero el Señor Jesucristo está diciendo ahora: este es el nuevo pacto con ustedes. Y aquí está esta copa representando mi sangre. Tómenla. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos delante del Señor Jesucristo. El pacto, el convenio, el contrato de estar unidos con Él y servirle a Él y glorificarle a Él y predicar de su palabra a todos, en todas las naciones, en todo el mundo. Y nuestras iglesias por eso se llaman misioneras bautistas, porque nos abrimos camino, nuevas misiones, en nuevos lugares, en nuevos sitios, para buscar a aquellos que se van a arrepentir y van a recibir a Cristo como Salvador personal, se van a bautizar y van a querer también formarse en otra iglesia del Señor Jesucristo. Esto es precioso. Por eso no es cualquier persona que sea salvo, aunque sea bautizado por otra congregación, que va a unirse para hacer el trabajo con nosotros. Es un privilegio, es un honor, es una responsabilidad que tenemos nosotros. Y por eso solamente los miembros
Solamente los miembros de la iglesia que observa la ordenanza son los únicos que pueden participar de la cena del Señor. Amén y amén. Así pues que la pureza de la doctrina demanda eso. Una cosita más para el estudio de esta noche. En cuanto a los elementos de la cena, la palabra de Dios dice aquí en Lucas 22:19, vamos de nuevo, cuando dice Pablo allá, pues que la noche que fue entregado, tomó pan. Es verdad que no dice la palabra pan leudado, pero definitivamente esa era la clase de pan. Y ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? En Lucas 22:19, dice lo siguiente, 22:19. Y tomó el pan, eso ya lo leímos en Mateo 26, ¿verdad? Pero también en Lucas 22, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Esas son las palabras que está repitiendo Pablo, ¿verdad? Ok. Este pan, cuando leemos el contexto, hermanos, es el pan sin levadura que por una semana entera se comía. Dios no quería que hubiera levadura en las casas del todo. Completamente ausente la levadura de las casas de ellos, ¿verdad? Eso está en Éxodo, capítulo 12, verso 15. Vamos a leerlo ahí para que vea usted, pues, que esto tiene su origen desde esa ocasión, cuando por primera vez Moisés le dijo al pueblo que no comieran pan con levadura por una semana entera. Dice el verso 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 15, 7 días comeréis panes sin ¿qué? Sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿Qué les parece? Desde el primer día, las señoras, sus hijas o las empleadas tenían que estar conscientes de que desde el primer día ya no tenían ni siquiera que haber ahí. No es que podían esconderla ahí en el rinconcito de la casa, es completamente libre de levadura en sus casas. Dice, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y esta palabra, cortado de Israel, es muerto. Dios no iba a permitir que alguien jugueteara con la palabra de Dios. Y en la actualidad es también así, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted cree que está haciendo o diciendo algo para la iglesia, para la casa de Dios, y si usted no tiene base escritural, si no tiene respaldo de la Santa Biblia, vale más que se quede callado, vale más que no diga nada, porque usted tiene que darle cuenta al Señor, y yo también, de ello, ¿verdad? Así pues que, ¿por qué? ¿Por qué pan sin levadura? Ese es el pan que el Señor tomó, porque la palabra de Dios dice que levadura es simbólica de pecado. Así como la levadura se pone en la masa y comienza a inflarla, ¿verdad? Y la hace esponjosa, así también es el pecado en la casa de Dios. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa, y esa expresión está en
1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto que expulsen a un muchacho que estaba viviendo en fornicación con la misma madrastra, ¿verdad? Y entonces por este pecado de incesto que la iglesia estaba consintiendo, la palabra de Dios dice, echen a ese malvado de entre vosotros, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Así pues, la palabra de Dios dice que los elementos de la cena del Señor es pan sin levadura, porque representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En 1 Corintios, capítulo 10, versos 17, miren lo que dice. 1 Corintios, capítulo 10, versos 17. Estábamos en 11, pero vamos a ir ahora un poco atrás. Ya cité este texto de memoria, pero es importante que ustedes que están tomando nota, hermanos, lo incluyan apuntado, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 10, versos 17. Dice así: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ok? En el verso 16 también dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así como dice pues que Cristo no está dividido, que está completo, que está entero, así también nosotros somos un solo pan, ¿verdad? Y aunque somos muchos, ¿verdad? Y eso pues de ser un solo pan, un solo bollo de pan, así es también la iglesia del Señor, ¿verdad? Y ya miramos pues que este pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo que fue dado por nuestros pecados. Amén. Ahora, en cuanto a la copa también representa la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros en Mateo 28, 28. También representa, porque el jugo de la vida representa la vida abundante que como creyentes tenemos en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice Juan 10:10, dice que el malvado solamente ha venido para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Miramos levemente esto del pan sin levadura y la copa también, que debe de ser el jugo de la vid. Este jugo que el Señor usó ahí no es vino alcoholizado, no es fermentado, porque otra vez eso ya representaría, ya no podría representar la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo no ha sido fermentada, no es algo que intoxica. Ya sabemos que más bien el vino fermentado, algo que es una bebida espirituosa, pues hace perder más bien a la persona su juicio, su raciocinio, lo marea, y eso no puede representar la sangre del Señor Jesucristo. Por eso tiene que ser el jugo extraído de la uva, que esté fresco, sin fermentar, porque representa la vida misma de Dios, que fue derramada en la cruz del Calvario, para que al creer en Cristo como nuestro Salvador personal, tengamos también vida eterna. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Pasen feliz noche y continuemos orando los unos por los otros. Amén. Dios los bendiga.